Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Qué gusto de que nos podamos encontrar en este lugar para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga ricamente ahí en sus casitas, esperando que estos estudios, estos sermones sean de edificación para sus vidas. Vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. Y para ello me gustaría que me acompañaran ahí en sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 5, donde vamos a leer del versículo 1 al 5. Primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 5. Ya vamos a terminar esta cartita y ya vamos en el capítulo 5, para lo cual les voy a pedir que se pongan de pie para que podamos leer esta porción, estos 5 versículos. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora que seas tú tomando el control de nuestra vida, tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y que nos ayude, Señor, a confiar plenamente en ti, a poder establecer un criterio correcto, Señor, acerca de lo que creemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta porción de la Escritura que tenemos aquí, Juan la escribe dirigida a un cierto grupo de personas, porque en la iglesia que Juan estaba llevando, o digamos, pastoreando, había estos gnósticos que se habían introducido a la iglesia y que ellos no creían que Jesús pudiera ser ese Salvador, que Jesús fuera el Cristo. Ellos no creían que Jesús fuera el Mesías, que era el Salvador, el ungido, que Dios había de enviar a rescatar a la nación de Israel. Ellos no lo creían. Bueno, así lo tenían la idea los judíos, que el Mesías iba a rescatar a su nación y los iba a llevar a prosperidad. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos que es Cristo. Es la misma palabra o el mismo significado, el ungido. Pero ahora Juan les dice que es necesario creer, o les dice a estos gnósticos que es necesario que depositen su confianza y su fe en que Jesús es el Cristo, porque ellos se oponían drásticamente a aceptar esta creencia. Ellos sí veían a Jesús como un iluminado, como alguien con mucho conocimiento, pero no aceptaban que Él fuera hombre y Dios al mismo tiempo, que en la persona de Jesús estuviese habitando corporalmente un hombre, como lo veían, y que Dios mismo fuera ese hombre. Y vemos que a través de en el libro de Filipenses, Pablo enseña cómo es que Jesús se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad. Pero esto no quiere decir que Jesús no era Dios. En la persona de Jesús, al mismo tiempo coexistían la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esto es el problema que estaba enfrentando la iglesia primitiva. Entonces, por eso las palabras de Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este era el requisito que pone Juan para que pudiéramos darnos cuenta quién es verdaderamente una persona que ha nacido de Dios y quién no. Fíjense que
El problema que enfrentamos la iglesia de hoy en día ya no es tanto en que el cristiano no confíe en que o no crea que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, sino que el problema que estamos enfrentando hoy en día es que muchas personas en algún momento de su vida hicieron una profesión de fe. Muchas personas en algún momento hicieron una profesión de fe, como es el caso de algunos que un día hicieron una oración, un día aceptaron a Jesús como su Salvador, pero esa fue la única vez que ellos se acercaron a una congregación o que ellos siguen obedeciendo a Dios, ¿no? Simplemente creyeron y ellos piensan que porque un día creyeron en Jesús ya van a obtener la vida eterna. Mucha gente así vive creyendo eso. No es que yo acepté a Jesús y por lo tanto yo voy a tener la vida eterna. Pero tenemos que tener claro que el creer es el primer paso del camino de esta salvación a la que Dios nos ha llamado. O sea, no es nada más que yo creo y ya. Santiago nos ilustra perfectamente esto acerca de la fe. Dice, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Así que él habla de una fe muerta. Santiago nos habla de una fe muerta, una fe que no obra. Pero nosotros sabemos que en el Evangelio nuestra fe tiene que obrar por el amor. Y esto es lo que Juan está enseñando, que la fe tiene que ser una fe viva. Ese es el título de este mensaje, una fe viva, que tú tienes que vivir tu fe. No se trata nada más de decir, yo creo en Jesús. No, usted tiene que vivir su fe. Usted tiene que hacer obras motivado por el amor para que usted sea verdaderamente un hijo de Dios. Así que entonces, hoy en día vemos a muchas personas que se apartan de la fe, que dejan de creer. Creer es confiar. O sea, usted tiene que confiar en la obra que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero muchas personas dejan de confiar en Dios. ¿Por qué dejan de confiar en Dios? Porque Dios les dice algo y no lo hacen. Cuando enfrentamos un problema, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que me he enfrentado a ciertos problemas y me he dado cuenta en esa situación que mi fe no estaba tan firme como yo decía. Por ejemplo, cuando nos da una enfermedad o cuando tenemos una situación difícil, ahí podemos darnos cuenta cómo nuestra fe tambalea, cómo nuestra fe no nos sostiene de tal manera que uno diga, no, yo me mantengo firme en mi creencia, sino que ahí nos tambaleamos todos. Pero esto precisamente es para que nos demos cuenta a qué grado, a qué nivel está nuestra fe, para que nosotros nos esforcemos y sigamos avanzando en este camino y perseveremos. Eso es lo que nosotros tenemos que, nuestro llamado. Fíjense, el primer punto que yo voy a compartir con ustedes es creer en Jesús. Creer en Jesús. Porque se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, cree, solamente cree. Pero, ¿qué implica creer en Jesús? ¿Cuál es todo esto que involucra el creer en Jesús? Es sencillo creer. Muchos creen otras cosas. Algunas personas creen que sus familiares los cuidan desde el cielo. Esa es fe, ¿no? Pero es una fe que está fundamentada en algo que no tiene base. Y nosotros al creer en Jesús, tenemos que tener nuestra fe firme en algo y la tenemos en la Biblia. Nuestra fe está firme en la Biblia. Todo aquel, dice Juan, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El Cristo, aquí cuando habla del Cristo, está hablando del ungido,
de aquella persona designada para salvar al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Jesús es el Cristo, el ungido por Dios, aquel hombre que tiene esa tarea de salvarnos, de llevarnos al Padre, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, aquel verbo que estaba con Dios y aquel verbo que era Dios mismo, es Jesús el Cristo. ¿Usted cree eso? Para que usted pueda tener acceso a la familia de Dios, usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree eso, usted está dentro de la familia de Dios. Fíjense que algunos enseñan, en algunos lugares yo he escuchado esta enseñanza, que dicen que primero Dios tiene que regenerarte, que primero tienes que nacer de nuevo, que primero tienes que nacer para que Dios entonces te dé fe y tú puedas creer en Él. ¿Es esto verdad? Esto es lo que algunos enseñan, pero ¿qué dicen las Escrituras? En el texto que estamos leyendo es claro, porque nos dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué vino primero aquí? ¿Creer o nacer de Dios? Aquí en el texto está primero creer y luego nacer de Dios. Por lo que nosotros podemos deducir, conforme a este texto, que primero tenemos que creer y después de creer nacemos de Dios. Pero no nada más este texto tiene o nos enseña esto. Por ejemplo, Romanos 5, si vamos ahí, Romanos 5, nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos fe. Ok, Romanos 5, del 1 al 2, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que por medio de la fe tenemos paz con Dios. ¿Cierto? Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, ¿qué tenemos? Entrada a la gracia. Por la fe tenemos entrada a la gracia. ¿Cómo se obtiene la fe para salvación? ¿Cómo se obtiene? ¿Nos la da Dios, como algunos enseñan? ¿Es Dios el que tiene que darte fe para que tú puedas creer? ¿O cómo se obtiene? Vamos a ver qué dice la Biblia, cómo se obtiene la fe. Para empezar, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que el medio por el cual Dios nos salva es la fe. La fe es el medio que Dios usa para salvarnos y el regalo es la salvación. Ese es el don de Dios. Así que no, el don no es la fe. O sea que Dios no te regala fe para que creas en Él. Dios te regala la salvación por medio de la fe. ¿Y la fe cómo se obtiene? Romanos 10, verso 17, nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así que ¿cómo va usted a obtener fe? Por medio de escuchar el Evangelio. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, usted está escuchando, usted está recibiendo y usted tiene que dar una respuesta. ¿Cómo va a responder usted al mensaje del Evangelio? ¿Creyendo o rechazándolo? Así que si usted lo recibe, si usted lo acepta, en ese momento usted es hecho hijo de Dios. Juan lo enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. A los que le recibieron les dio la potestad, es decir, el derecho de ser
hechos hijos de Dios, pero hijos adoptivos, no hijos engendrados de carne ni de sangre, sino que Dios, cuando crees, te introduce en la familia de la fe. Cuando tú creíste, en ese momento que tú creíste, que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, Dios te introduce en una familia, en la familia de la fe. Fíjese cómo lo dice Juan, ahí mismo en el primera de Juan 5, en el 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros podemos ver aquí, imaginémonos nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Es algo natural que nosotros nos amamos, ¿no? Dentro de una familia. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos. Pues Dios nos ha introducido en una familia, en la familia de la fe, y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que nos amemos dentro de esta familia, como hermanos, como padres, como a padres, que nosotros nos ejercitemos en el amor. Porque si no, entonces, si no hacemos esto, somos desobedientes a los mandamientos de Dios. Y si somos desobedientes, toda desobediencia tiene una consecuencia, una repercusión, un castigo. Por eso es importante que nosotros entendamos estos temas. Así que entonces, el creer esto, ¿Dios me lo da o yo tengo que responder? Tú tienes que responder. Porque dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que usted puede rehusarse a creer el Evangelio, o usted puede aceptarlo. Si usted lo acepta, usted es hijo de Dios. Esa es la secuencia entonces. Usted acepta, usted cree, en el momento que usted cree, usted es introducido en la familia de Dios para que nos amemos dentro de la familia como padres, como hermanos, que nos ejercitemos en el amor. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que es por medio de la fe, cuando usted ejerce fe, Cristo habita en tu corazón. Y no al revés. No es que primero Dios te tenga que rescatar y después te da fe. No, Dios exige fe a cada persona. Tú tienes que responder con fe a este mensaje. Si tú respondes con fe, en ese momento Dios te introduce a la familia y eres hijo de Dios, adoptivo. ¿Sí quedó claro? Punto número 2, guarda los mandamientos. Nosotros tenemos, como parte de la familia de Dios, tenemos que guardar los mandamientos que Él nos ha dado. Porque si no, entonces estamos demostrando que no le amamos. ¿Por qué le demostramos que no le amamos? Porque Juan nos dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La forma de conocer que nosotros estamos practicando el amor es guardar los mandamientos. ¿Sí los guardamos? ¿Sí guardamos los mandamientos de Dios? ¿O no los guardamos? En cada uno de nosotros tiene que haber un deseo intenso de guardar los mandamientos. ¿Existe en ti ese deseo? ¿Vives con un deseo intenso de guardar los mandamientos de Dios, de hacer su voluntad? Cuando tú vives en el Espíritu, esto es algo natural.
Cuando tú no vives en el espíritu, cuando tú vives en la carne, es complicado, porque todo se te hace difícil. Ay, no, ¿por qué voy a hacer eso? Ay, no, esto es difícil. Pero cuando vives en el espíritu, se convierte en algo sencillo. Cuando el amor es el motor, es la motivación de tu obediencia, entonces ese es lo correcto. Cuando el amor, la gratitud que hay en ti por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros éramos pecadores y nos rescató y nos perdonó y nos redimió y nos lavó y nos hizo habitar en esta familia de la fe y nos santificó y nos dio grandísimas promesas, cuando entendemos eso, decimos, ¿con qué te puedo pagar, Señor? No tengo con qué pagarte. ¿Cómo pagar lo que Dios hizo por ti? No tengo cómo pagarlo. La única manera es esa obediencia nacida de un corazón sincero que ama y que tiene gratitud por lo que hicieron por Él. Y entonces esa es la obediencia que está motivada por el amor que fue derramado en mi corazón. Dios no nos ha dejado a oscuras ni en tinieblas. Nos ha dejado su amor en nuestro corazón, que fue derramado cuando creímos, y nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude en este camino, en este proceso, en esta vida. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él va como un poderoso gigante peleando nuestras batallas, ayudándonos en nuestras debilidades, en nuestras situaciones, en aquellas cosas que enfrentamos. Dios está ahí contigo, conmigo, esforzándonos, ayudándonos a obedecer. Pero como nosotros a veces nos apartamos de la verdad, nos apartamos del Espíritu y nos dejamos llevar por la carne, es que entonces empezamos a fracasar en nuestra vida espiritual. ¿Quieres vivir en victoria? Tienes que vivir guiado por el Espíritu Santo y pegado al Espíritu Santo, para que tú puedas vivir en victoria, como lo dice Juan. Así que entonces, amar a Dios y a los hermanos, cuando tú vives en el Espíritu, no es complicado, se hace sencillo. ¿Sí se escucha? Ya no se escucha nada. Está lloviendo muy fuerte. Acérquense más, acérquense más. Estamos teniendo un poco de fallas porque está lloviendo demasiado fuerte y el ruido en la lámina no nos deja escuchar, pero esperemos que acérquense para que podamos escuchar. Cierren las puertas para que Así que les decía que amar a Dios y amar a los hermanos no es complicado cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu, esto se hace sencillo. ¿Saben por qué uno, o por qué decía Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos? Porque ahí está cayendo aquí ahorita. Porque los judíos habían puesto cargas pesadas sobre las personas. Vamos a leerlo en Mateo 23. Acompáñame ahí en su Biblia. Mateo 23. Mateo 23, del versículo 1 al 4. Dice, entonces, Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso dice Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, en contraste con lo que los fariseos y los escribas hacían, porque les ponían a la gente pesadas cargas. Tienes que hacer esto, tienes que guardar esto, tienes que lavarte las manos de esta manera antes de hacer esto, y mandamiento tras mandamiento, y eran cargas que las personas no podían llevar. Y entonces, en contraste con esto que la gente tenía en mente, Juan les dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, son sencillos, no es como lo que los fariseos les enseñan. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11. Allí en Mateo capítulo 11, del 28 al 30, nosotros podemos encontrar las palabras de Jesús que dicen, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está diciendo, porque mis mandamientos, si tú caminas conmigo, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, mis mandamientos no van a ser difíciles, van a ser sencillos. ¿Entienden esa parte? ¿Cómo es que a veces decimos, ay, es que es bien difícil cumplir los mandamientos de Dios? Porque no estamos en la sintonía del Espíritu. Pero cuando nos ponemos en esa sintonía del Espíritu, se nos hace sencillo, se nos hace agradable obedecer. ¿Ha usted experimentado ese gozo de decir, estoy haciendo lo que mi Padre me mandó a hacer? Cuando hacemos lo incorrecto, ¿qué sentimos? Un tremendo pesar, una tristeza. Pero cuando hacemos lo correcto, ay Señor, me siento contento porque ahora sí te estoy obedeciendo. No tengo nada que me acuse. Mi conciencia me deja dormir tranquilo. El Espíritu de Dios me sigue guiando, me habla. Pero cuando no, se interrumpe la comunión con Dios. Por eso es importante que nosotros pensemos en estos temas. Punto número 3. En Cristo somos vencedores. Ya vimos, creímos, tenemos que ser obedientes. El amor tiene que ser nuestra motivación. Ahora en Cristo somos vencedores porque dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En realidad, Cristo fue quien venció, no fuimos nosotros. Cristo fue quien venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado. Fueron vencidos por Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús se levantó de la muerte, dice, Pablo escribe y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo se levantó de los muertos y Cristo ha prometido que a toda persona que cree en Él, que confía en Él, también lo resucitará en el día señalado por Dios, en el día postrero, dice. Así que nosotros, cada uno de nosotros, por medio de la fe, somos más que vencedores en Cristo. Somos vencedores en aquel que nos amó, en aquel que se entregó, que dio su vida por nosotros. Nosotros en Él también somos vencedores. También obtuvimos una victoria, una posición que adquirimos con Cristo en los lugares celestiales. Ahí estamos nosotros juntamente con Él por medio de la fe. Es la fe el vínculo por el cual nosotros tenemos victoria.
También vamos a vencer la muerte y un día cuando estemos en la presencia de Dios y volvamos a tener un cuerpo nuevo, ahí venceremos la muerte. Pero ahorita que estamos aquí en este mundo todavía, tenemos que tener cuidado de no darle lugar al diablo para que no tome ninguna ventaja sobre nosotros, porque somos nosotros, por medio de la desobediencia, por medio del pecado, que le abrimos las puertas a Satanás y a sus demonios para que vengan y nos ataquen. Si usted se mantiene en obediencia, el diablo no lo puede tocar. El diablo, aunque es un enemigo vencido, aunque ya está vencido, tiene cierto poder. Tiene poder para enfermar a las personas, tiene poder incluso para matar a las personas. Pero si usted se mantiene en obediencia, él no lo puede tocar. Él no es un ser que actúa a su voluntad. El diablo está de alguna manera limitado por Dios. Y él no puede hacer y deshacer como a él le plazca. Con los hijos de Dios, él tiene que pedir permiso a Dios para podernos tocar. Pero si nosotros somos obedientes y nos mantenemos en esa línea que Juan nos está marcando, él no nos va a poder hacer nada. Pero hay otro aspecto en nuestra vida que también tenemos que cuidar, y es nuestros deseos. Los deseos pecaminosos que combaten en nuestra vida, en nuestro interior. Aquellos deseos que cada día se oponen a la voluntad de Dios. ¿Ha tenido usted deseos de hacer lo malo? Cuando un hombre en su interior dice, voy a mentir, está tramando hacer lo malo. Cuando uno dice, voy a robarme esto, estás teniendo un deseo de hacer lo malo. ¿Qué tienes que hacer? Pablo nos enseña que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es como vencemos. Cuando nosotros esos deseos pecaminosos los llevamos cautivos y los llevamos a la obediencia. Cuando decimos, no, Señor, yo no voy a hacer lo que mi carne me está pidiendo. Yo no voy a dar rienda suelta a este deseo sexual que está en mí. Yo voy a obedecer lo que me dice Dios. En ese momento es que usted empieza a tener victoria también en cuanto a su vida, en cuanto a los pecados, en cuanto a las debilidades. Tenemos que vencer la tentación, a lo que llamamos la carne, ¿no? Tenemos que vencerlo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, ¿de dónde provienen? Del mundo. Entonces no tenemos que amar el mundo, tenemos que amar a Dios y a nuestros hermanos, y entonces venceremos, tendremos victoria sobre los aspectos de la carne. Y Pablo nos dice un versículo que a mí en lo personal me ha servido bastante. Gálatas capítulo 2, verso 20. Este es un versículo que cada uno de nosotros tendríamos que grabárnoslo en nuestra mente, pero no nada más grabárnoslo para vivirlo, para saberlo de memoria, sino grabarlo para vivirlo día tras día. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo es eso? Que ya no vivo yo y que Cristo vive en mí. Pues yo sigo vivo, ¿no? Pues sí, pero tus deseos, son tus deseos, has hecho morir tus deseos y has cambiado tus deseos por los deseos de Dios. Entonces por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya morí a mi yo, ya no estoy pensando en mí mismo, ahora pienso en los demás. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedes decir esto?
¿Puedes decir que ya no vives tú? ¿Puedes decir que Cristo vive en ti? ¿Cuántos podemos decir que Cristo vive en nosotros? Si cuando nos hacen algo reacciona el viejo hombre con groserías, con majaderías, con toda clase de males. Ay, no, es que no sé qué me pasó. Bueno, es que todavía vives tú. Y la intención es que ya no vivas tú, sino que Cristo vive en ti. No va uno manejando acá bien tranquilo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y se te meten y, órale, hijo de... ¿No? Entonces, ¿quién vive? ¿Quién va al control de tu vida? Eso es en lo que tenemos que pensar. Que verdaderamente rindamos nuestra vida a Dios. Que verdaderamente muramos a nosotros mismos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces vamos a tener victoria. Y entonces vamos a ser más que vencedores. Para terminar, hermanos. Somos parte de la familia de Dios. Seamos obedientes a sus mandamientos. Porque si nosotros permanecemos firmes en la fe, nosotros tendremos victoria en cada una de las pruebas y tentaciones que enfrentemos día con día. No le demos lugar al diablo, fortalezcámonos en el poder del Espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la fortaleza, en el Espíritu de Dios. Ahí es donde vamos a buscar la fuerza. Cuando somos débiles, en el Espíritu de Dios, cuando clamamos a Dios, entonces somos fuertes. Tenemos que pensar antes de actuar, porque esto es lo que a veces nos pasa, que no pensamos antes de hacer las cosas. Si usted está pensando en algo que no es conforme a la voluntad de Dios, usted diga, yo no tengo que hacer eso. Antes de hacerlo piense, no tengo por qué hacer esto. Esto me va a traer consecuencias, esto no me conviene. Y entonces apartarse de esa idea. Porque si usted no piensa, si usted le da rienda suelta a su deseo, usted va a caer. Y Satanás es lo que quiere alejarnos, quiere apartarnos de la fe, quiere que nosotros vivamos separados de Dios. Y una vez que nos separa, que nos divide, está teniendo victoria sobre nosotros. Pero dice Juan que nosotros somos más que vencedores, dice la Escritura, que nosotros somos más que vencedores. Y nosotros vamos a vencer, ¿por qué? Porque tenemos esa fe en el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pero ¿vives esa fe? ¿Vives esa fe? ¿Esa fe está todos los días en ti reflejada? Pues ese es el que vence al mundo, el que vive su fe. No nada más el que tiene una fe de decir creo en Jesús, no, el que vive todos los días su fe. Hoy, mañana, pasado y así sucesivamente. Ese es el que vence al mundo. Esta es la victoria entonces, mis hermanos, que nuestra fe ha vencido al mundo, ha vencido los deseos de hacer lo malo, ha vencido todas aquellas cosas que nos están aquí molestando, las hemos quitado por medio de la fe, porque hemos creído y nos mantenemos firmes. Si usted se mantiene firme en la fe, usted va a tener victoria. Si usted se aparta de la fe, usted va a vivir derrotado. ¿Cómo quisiera vivir? ¿Como un vencedor? ¿Como un campeón? Viva su fe todos los días. De tal manera que no exista ninguna situación que lo aparte de Dios. Aunque usted vea el día lluvioso como el de hoy, aunque se vea oscuro, aunque dice la Escritura, aunque la higuera no dé vides, nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor. Yo no veo que cambie, no veo que cambie mi esposo, no, usted tranquilo y yo nervioso. Usted siga confiando en Dios y usted verá
cómo va a obtener victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado meditar el día de hoy, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, realmente tu palabra, a vivir, Señor, confiando en ti, a no soltarnos de tu mano, a que podamos, Señor, practicar tus mandamientos día con día, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a vivir, Señor, en esta fe, una fe viva, Señor. Amar a nuestra familia en la fe. Ayúdanos a vencer, Señor, todas las tentaciones, todos los deseos de la carne, Señor, que combaten en nuestra alma, Señor. Ayúdanos, fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, estar llenos de gozo, Señor, en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos de los que nos ven en las redes. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y seguimos